Hola, 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 buenas noches todos una vez más a este su programa Narraciones Extraordinarias, transmitido desde la radio única 100.1 FM en Yalzaza, Zamora Chinchipe, Ecuador. Saludos a todas las personas que nos escuchan en todos los lugares de Latinoamérica, de España, en Ecuador. Bienvenidos una vez más aquí donde exploraremos el conocimiento que se nos ha ocultado y pues los enigmas del universo. En esta noche vamos a tratar el tema de los años perdidos en la vida de Jesucristo. Nos basaremos en la información de evangelios apócrifos y otras investigaciones. Así que sin más, comencemos. Las escrituras que todos conocemos acerca de la vida de Jesús se encuentran autorizadas por el canon bíblico y han sido las que se han divulgado en todas las sectas cristianas a lo largo del tiempo. De allí todos conocemos ciertos eventos, como el de su nacimiento, su bautizo, sus prédicas, su pasión y deceso. Pero, ¿cómo fue que se decidió que estas historias plasmadas en estos evangelios eran las válidas y reales? Analicemos un poco la historia de cómo es que se eligió estos evangelios para poder ser parte de la Biblia y pues cómo fue que esto se dio históricamente. Bueno, teniendo como fuente la Enciclopedia Católica de Farley, donde pues dice lo siguiente acerca del origen de estas escrituras. El cuerpo más distinguido de opinión académica alguna vez congregado admite que los evangelios no llegan hasta tan atrás como el siglo I de la era cristiana. Es decir, no hay escritos que daten del primer siglo después de la supuesta muerte de Jesucristo. Sin embargo, en otro apartado de este mismo texto, la Iglesia admite que el más temprano de los manuscritos existentes del Nuevo Testamento data del siglo IV después de Cristo. Es decir, estos evangelios del Nuevo Testamento empezaron a ser escritos hasta el siglo IV después de Cristo, que justamente, bueno, vamos a ver más tarde que esto coincide con el Consejo de Nicea, allá en Constantinopla, parte del Imperio Romano. Sin embargo, pues, una razón por la cual no hubo ningún Nuevo Testamento hasta el siglo IV es porque, dice aquí en este texto, ellos no fueron escritos hasta entonces, ¿no? Lo que habíamos explicado. Entre las religiones más importantes de la antigüedad encontramos la mesopotámica, la egipcia, la griega y la romana, todas ellas ya desaparecidas, pero en todas encontramos elementos comunes. Estas religiones, ¿no?, que se profesaban a lo largo y ancho de este imperio romano, ¿no?, y de los pueblos que fueron conquistando, eran politeístas y creían en dioses que intervenían en la vida diaria. Creían, entre otras cosas, en la vida después de la muerte, daban culto a sus dioses mediante sacrificios de animales, ofrendas, oraciones, juegos, y transmitían sus creencias a través de mitos que pasaban de generación en generación. De allí pues surge el término pagano, que se refería a cualquiera que no creyera en los principios judeocristianos, a menudo pertenecientes a antiguas culturas de países como Grecia, Roma, Egipto, Escandinavia e Irlanda. Todas estas creencias pues eran consideradas paganas. En la época en la que surge el cristianismo, siglo I, Roma era la capital del Imperio Romano y se extendía casi por toda Europa, África del Norte y Asia Occidental, y era el centro de desarrollo intelectual, cultural y artístico de toda esa región.
Y bueno, pues la religión romana fue en sus inicios una adaptación de la griega. Así es que se aceptaban dioses del panteón griego y les cambiaron luego el nombre. Con el tiempo, pues asimilaron también muchos de los ritos y religiones místicas que fueron encontrando en sus conquistas por todo el Mediterráneo, como por ejemplo el culto a Isis, diosa egipcia de la magia, o a Mitra, dios del cielo, al que se representaba matando un toro. Esta estrategia facilitó la adhesión de los territorios conquistados. Y pues Constantino, el emperador romano en ese entonces, vio en este confuso sistema de dogmas fragmentados la oportunidad para crear una nueva y combinada religión estatal, de concepto neutral y sería protegida por la ley. Así es que la primera reunión eclesiástica en la historia fue convocada y es hoy conocido como el Concilio de Nicea. Fue en esta reunión que nació la cristiandad. Hasta el primer concilio de Nicea, la aristocracia romana le rendía culto principalmente a dos dioses griegos, Apolo y Zeus. En esta reunión decidieron crear un solo culto que abarcaría un solo dios. Y pues en ese tiempo había un gran surtido de libros que circulaban entre los presbíteros y ellos apoyaban a una gran variedad de dioses y diosas orientales y occidentales, como por ejemplo, por citar algunos, Job, Júpiter, Saleno, Baal, Thor, Gabe, Apolo, Mitra, Teo, Hermes, Saturno, etcétera, etcétera. Eran estos dioses que se encontraban pues en muchas creencias de la zona en ese entonces. Y bueno, continuando con la historia, en este entonces se dice que Constantino pues instruyó a Eusebio a que organizara la recopilación de una colección uniforme de nuevas escrituras, desarrollada en los principales aspectos de los textos religiosos sometidos al concilio. Sus instrucciones fueron las siguientes: investiga estos libros y cualquier cosa buena en ellos, reténla, pero lo que fuese malo, lánzalo lejos. Lo que sea bueno en un libro, únelo con lo que sea bueno en otro libro, y lo que fuese que sea reunido será llamado el libro de libros, y será la doctrina de mi pueblo, que yo recomendaré hacia todas las naciones, que no habrá ninguna guerra más que por causa de las religiones. Esto cita el libro de Dios de Esdras, es otro libro pues, en el que estamos basándonos. Y así fue como inició a gestarse lo que conocemos como Nuevo Testamento. Y pues a su vez estas escrituras pues fueron extendidas y fueron agregadas otros escritos, otras interpolaciones. Y el Nuevo Testamento pues fue evolucionando como consecuencia a ser pues algo programado por el sacerdocio, y la iglesia afirmaba que registró allí la intervención de Jesucristo divino en los asuntos terrenales. Es muy aparente que cuando Eusebio congregó a los escribas para plasmar los Nuevos Testamentos o los Nuevos Testimonios, el primero produjo un solo documento que proporcionó un ejemplar o versión maestra que hoy es llamado el Evangelio de Marcos. Y la iglesia admite que fue el primer evangelio escrito. La iglesia también dice que la resurrección es el argumento fundamental para la creencia cristiana. Esto está plasmado en la Enciclopedia Católica de Fraile, que habíamos citado. Sin embargo, ninguna aparición sobrenatural de un Jesucristo resucitado
está registrado en ninguno de los evangelios más tempranos disponibles. De Marcos, y pues en este caso hablamos de los primeros escritos, luego esto sería añadido, ¿no? Esto de la resurrección de Jesucristo se dice que eso fue añadido posteriormente a la escritura de Marcos. Y pues también se dice que no es posible encontrar ningún legítimo escrito religioso o escrituras históricas compiladas en referencia a Jesucristo entre el principio del primer siglo y hasta entrado el cuarto siglo después de Cristo. Como dato adicional, tenemos que vamos a analizar un poco este símbolo de la cruz. La aclamada cruz en ángulo recto de 90 grados ha sido uno de los ideogramas o símbolos humanos más antiguos y exaltados del sol a lo largo del mundo, y han sido celebrado como un símbolo de vida, no solo para los cristianos, sino para los hindús, los budistas, los griegos, amerindios y los egipcios, pues, fechado tan atrás como hasta el Paleolítico. Entonces vemos que el símbolo de la cruz es mucho más antiguo que la aparición de Jesucristo. Y bueno, eso como dato adicional. Y solo fue hasta finales del siglo V que se encontraron relatos genuinos y algunos retratos, pues, que fueron pintados en el siglo V de Jesús en un crucifijo. Se dice que en esa época, que fue la supuesta crucifixión de Jesucristo, pues se lo realizaba en una especie de T, esa crucifixión, y no en una cruz como nos lo habían dicho. Pero bueno, esta investigación fue realizada por Tony Boschheim, extraído de la revista Nexus, esta parte, este texto que habíamos hablado ahora. Y bueno, continuamos con cómo fue la vida de Jesucristo en su niñez. La descripción de la niñez de Jesús en los evangelios canónicos muestra que, teniendo solo 12 años, él ya asombraba a los maestros de Jerusalén en una conversación espiritual. Son de los pocos registros que se tienen en los evangelios canónicos de la niñez de Jesús. Lo que dice ahí textualmente es: el niño crecía y se fortalecía lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Sus padres iban cada año a Jerusalén por la fiesta de Pascua. Cuando contaba con 12 años, subieron, como era de costumbre, de la fiesta. Y pasados los días, cuando regresaron, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que se dieran cuenta sus padres. Creyendo que iba en la caravana, llegaron al término de la jornada y lo buscaron entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, regresaron a Jerusalén para buscarlo. Y al cabo de 3 días lo hallaron en el templo, sentado ante los maestros espirituales, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos cuanto lo escuchaban se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo se quedaban sorprendidos, y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo hemos estado buscándote con ansias». Él les dijo: «¿Cómo es que me buscabais? ¿No sabía que yo estaba en la casa de mi padre?» Pero ellos no comprendieron lo que él decía. Después bajó con ellos, regresó a Nazaret y pues le fue obediente a su madre. Es lo que se dice aquí en esta parte de la escritura. Esto pues referente a los evangelios canónicos. Pero bueno, lo más sorprendente es que el Nuevo Testamento no vuelve a mencionar a Jesús después de ese hecho ocurrido a sus 12 años. Hasta más o menos cumplido los 30 que vuelve a mencionarlo y aparecer en esta historia de los evangelios. Y bueno, basándonos en otro texto llamado el Evangelio, para analizar un poco más también la niñez de la infancia de Jesús, en un texto llamado el Evangelio árabe de la infancia, se citan algunas curaciones hechas por la sola presencia de Jesús, siendo solamente un bebé de pecho. Podemos citar un par.
como la curación de una joven muda, dice lo siguiente aquí. Al día siguiente María y José se despidieron de sus huéspedes, bien provistos por estos de vituallas para el camino. Y por la tarde de aquel día, al ponerse el sol, entraron en otra aldea, donde se celebraban unas nupcias, y vieron una multitud de gente reunida. Y en medio de ellas una desposada herida de mutismo por la astucia del demonio, es lo que dice aquí, y la acción de encantadores perversos. Paralizados sus oídos y su lengua, la desposada no había vuelto a recobrar el uso de la palabra. O sea, nos están diciendo que había una mujer que había quedado muda, ¿no? Cuando María entró en la aldea, llevando en sus brazos a su hijo, la joven muda que la vio tomó a Jesús, lo besó y lo apretó contra su pecho. Y en un efluvio, el cuerpo del niño se exhaló sobre ella, cuyos oídos se abrieron y cuya lengua se movió para agradecer a Dios, con alabanzas de su recuperación. Y pues es lo que dice aquí, ¿no? Que solamente con abrazar al pequeño niño pues pudo curarse de esta afección que tenía. En otra de sus curaciones pues, se habla de que entraron en una villa de Belén y había ahí numerosos casos de una enfermedad grave que atacaba a los niños en los ojos y de la que estaban muriendo. Una mujer que tenía un hijo enfermo, próximo a la muerte, lo llevó donde María, a quien vio ocupada bañando a Jesús, y a quien dijo: «Oh María, mi señora, mira cuán cruelmente sufre ese fruto de mis entrañas. ¿No tendrá el Señor misericordia de él?». Una vez hubo María retirada a Jesús del agua en el que la había lavado, respondió a la mujer: «Toma un poco de esa agua de la que acabo de bañar a mi hijo, échala sobre el tuyo». Y la mujer lo hizo así, y lavó con aquella agua a su hijo, que cesó de agitarse, y lo envolvió en su vestido y lo adormeció. El niño despertó en plena y perfecta salud. Aquella mujer glorificó a Dios y a Jesús. Es lo que dice aquí este par de episodios de sanaciones que habría realizado Jesús pues con su sola presencia siendo un bebé. Pues ahora vamos a analizar un poco un extracto de este libro que se llama Jesús murió en Cachemira, del autor Andreas Fabeskaiser. Este libro es muy interesante, pues aquí nos da un poco de contexto sobre el hallazgo de un explorador llamado Nikolai Notovich, un explorador ruso que se introdujo en las zonas de la India y del Tíbet, y pues pudo rescatar ciertos escritos donde se dice que Jesús habría vivido en esos sitios. Y bueno, continuando con ese análisis que realizó este expedicionario ruso, pues se cita en el libro lo siguiente. Se habla del profesor Hasnain, director del departamento de la Biblioteca de Archivos y Museos de Cachemira. Hasnain se dedicó a revisar viejos textos y manuscritos conservados en las bibliotecas de la Maseria de Le. Según estos manuscritos hallados por Nikolai Notovich, el expedicionario ruso, Jesús habría estado en la India y en las regiones más norteñas del Tíbet y de Ladakh, precisamente durante esos 18 años que la Biblia no da razón de su paradero. En uno de sus viajes a la zona de Ladakh, en un convento contactó con un lama que le dijo lo siguiente pues al explorador Nikolai Notovich. Este lama le habló de este ser que ellos reconocían en el cristianismo como el Hijo de Dios. Y dice: pero no lo contemplamos como tal, sino como el mejor, el escogido
entre todos. Buda en verdad se reencarnó con su inteligencia en la sagrada persona de Isa, quien sin ayuda de fuego ni espada vino al mundo para difundir nuestra grande y verdadera religión. Entonces pues el explorador respondió: usted acaba de decirme que precisamente un hijo de Buda, Isa, fue escogido para difundir su religión por el mundo. Y pues preguntó quién es. Al lama le asombró la pregunta, pero contestó: Isa es un gran profeta, uno de los primeros después de los 22 Budas. Es más grande que todos los Dalai Lamas, porque constituye una parte de la espiritualidad de Dios. Es Él quien nos ha instruido a ustedes, quien encamina las almas frívolas hacia el conocimiento de Dios, quien hace que usted sea digno de las bendiciones del Creador, quien ha dotado a cada ser del conocimiento, de lo bueno y lo malo. Su nombre y sus hechos han quedado registrados en nuestros escritos sagrados, y al leer su vida transcurrida entre gente equivocada, nosotros pues lloramos el pecado y las horribles torturas a la que los sometieron. Entonces pues vemos que aquí este lama o este tibetano habló con este explorador ruso, explicándole que conocía a Jesús, pero bueno, allá lo conocían con otro nombre, lo conocían como Isa, y pues que dijo que lo conocían y que tenían registrada su historia como alguien que fue un gran profeta y que vivió entre ellos. Ante esto el señor Notovik quedó impresionado por las palabras del lama y el conocimiento del cristianismo por parte de los budistas. Todo ello lo hizo pensar más y más en Jesucristo, y rogó al intérprete que no omitiera ninguna de las palabras de su interlocutor. Preguntó entonces al lama dónde podría encontrarse aquellas escrituras sagradas y que quién las había escrito. Los rollos principales, dijo el lama, fueron compilados en la India y Nepal en diferentes épocas, según el curso de los acontecimientos, y pues pueden encontrarse en Lhasa. Su número puede cifrarse en varios centenares. En algunos de los grandes conventos hay copias hechas por los lamas. También en distintas épocas durante su permanencia en Lhasa, las llevan a sus monasterios en recuerdo de su estancia en compañía del Gran Maestro. Les quiere decir que los tibetanos, los lamas, tenían mucho registrado toda la vida de este famoso profeta Isa, que se deduce que es Jesucristo por todas las características. Y pues el explorador ruso decidió buscar esa historia para poder comunicarla, ¿no? Y visitó todos los conventos del Tíbet con la esperanza de recoger más amplia información acerca del profeta Isa. El viajero se apresuró a encaminarse a Salé con el único objetivo de conseguir una copia de los escritos budistas sobre la vida de Jesucristo. Y pues, dadas sus insistencias en la búsqueda de estos escritos, pues uno de los lamas le dijo: el nombre de Isa es muy respetado entre los budistas, pero a excepción de algunos lamas importantes, es poco conocido. Son estos lamas los que han leído los rollos referentes a su vida. Hay un número infinito de Budas parecidos a Isa. Nuestro monasterio posee un gran número de sus escritos. Algunas contienen descripciones de la vida y obra de Buda Isa, el cual predicó las sagradas doctrinas en la India y entre los hijos de Israel, siendo condenado a muerte por los paganos, cuyos descendientes adoptaron la fe que él predicó, y que es la que usted busca, ¿no? Es lo que dice este lama, ¿no? El gran Buda, el alma del universo, es la reencarnación de Brahma. Permanece casi siempre inmóvil, encerrado en sí mismo. Todas las cosas desde el origen de los seres, y su aliento da vida al mundo. Ha dejado al hombre su libre albedrío. Sin embargo,
algunas veces abandona su inactividad y se reviste de forma humana. Es lo que él contaba acerca de este famoso profeta Isa, que vendría siendo Jesucristo. Y pues al buscar todos los rollos y los manuscritos, pues finalmente este explorador logró dar con varios escritos sobre la vida de Isa. Y en algunos de esos manuscritos pues que él encontró, citaba lo siguiente, algunas partes importantes, ¿no? Y pues a continuación voy a narrar algunas de las partes más interesantes de la vida de Isa o Jesucristo, tal y como nos la refiere Nikolai Notovich a partir de los manuscritos conservados por los lamas pues en Ladakh, copia que a su vez de los manuscritos originales que se conservaba en Lhasa, capital del Tíbet. Estos manuscritos cuentan literalmente lo siguiente: poco tiempo después, un hermoso niño nació en el país de Israel. El mismo Dios habló por boca de este niño, explicando la insignificancia del cuerpo y la grandeza del alma. Los padres de este niño eran gente pobre que pertenecía a una familia distinguida por su piedad, que había olvidado su antigua grandeza sobre la tierra, celebrando el nombre del Creador y agradeciéndole las desgracias con las que los había provisto. Para premiar a esta familia por el hecho de haber permanecido firme en el camino de la verdad, Dios bendijo a su primogénito y lo eligió para que redimiera a aquellos que habían caído en desgracia y para que curara a aquellos que estaban sufriendo. El niño divino, al que dieron por nombre Isa, comenzó a hablar siendo aún un niño, y hablaba del Dios indivisible, exhortando a la gran masa descarriada a arrepentirse y a purificarse de las faltas en las que habían incurrido. La gente acudió de todas partes para escucharlo. Quedó maravillada ante las palabras de sabiduría que surgían de su boca infantil. Los israelitas afirmaban que este niño moraba en el Espíritu Santo. Y pues aquí dice que cuando Isa alcanzó la edad de 13 años, la época en la que un israelita debe tomar a una mujer, la casa en que sus padres se ganaban el pan mediante una labor modesta comenzó a ser sitio de reunión de gente rica y noble que deseaba tener al joven Isaac por yerno, siendo así que en todos lados era conocido por sus discursos edificantes en nombre del Todopoderoso. Fue entonces cuando Isa o Jesucristo desapareció secretamente de la casa de sus padres. Abandonó Jerusalén y se encaminó con una caravana de mercaderes hacia Sindh, con el propósito de perfeccionarse a sí mismo en el conocimiento divino y estudiar las leyes de los grandes Budas. Prosigue el manuscrito de la narración de la vida de Jesús, diciendo que a los 14 años cruzó el Sindh y se estableció entre los Aryas, en el país preferido de Dios. Y pues la fama del joven Jesús se extendió rápidamente por toda la región norte. Cuando cruzó el país de los 5 ríos, los devotos del dios Jaina le imploraron que se quedara entre ellos. Pero él los dejó y siguió el camino hacia el país de Orissa, donde yacían los restos mortales de Yasa Krishna. Aquí fue recibido con gran alegría por los sacerdotes de Brahma, que le enseñaron a leer y a comprender los Vedas, a salvarse mediante las oraciones y a explicar las Sagradas Escrituras. Y pues bueno, aquí se puede ver que Jesucristo estuvo alojado en algunas zonas del Tíbet y en la India, donde pues fue instruido por grandes sacerdotes, grandes maestros espirituales sobre las doctrinas de esas zonas. Y pues dice que una vez que Jesús aprendió también perfectamente la lengua Pali y se entregó al estudio de los rollos sagrados de los sutras. 6 años después Jesús estaba ya capacitado para explicar perfectamente estos rollos sagrados. Entonces pues abandonó Nepal
y las montañas de Himalaya y descendió al valle de Rajputana y se encaminó hacia el oeste. A su paso Jesús iba hablando con las gentes a favor de la abolición de la esclavitud, al tiempo que pregonaba la existencia de un único Dios indivisible e instaba al pueblo a destruir a los ídolos y abandonar su creencia de falsos dioses. Claramente vemos que Jesucristo pues se oponía a lo que estaba impuesto en ese entonces en la zona de allá de Judea, donde pues sí se adoraban a ídolos y sí se realizaban este tipo de pues de esclavitud que hubo en Egipto y toda esta cuestión. Jesús vivió 6 años dice aquí en Jacna y otras ciudades sagradas. Todo el mundo lo quería y vivió en paz con los Vaishyas y Sudras, a quienes les enseñó la Sagrada Escritura. Entonces esto se puede ver que vivió en varias ciudades de India también. Y en cada tierra que Jesús visitó, pues durante aquellos años en la India, en el Tíbet y Persia, sanó enfermos, resucitó muertos, se opuso al paganismo y predicó la verdad acerca de un único Dios, Padre universal, y pues el camino hacia Él, con particularidad de que las personas de clase social baja eran su audiencia favorita, tal como pasó más tarde en Judea. Y pues durante las homilias en la India, Él enseñaba a que no rindan culto a ídolos y pues ya que estos no los oyen, dice, no sigan a los cuatro Vedas, en los cuales la verdad ha sido tergiversada. Nunca se consideren los primeros y nunca humillen a su prójimo. Eran algunas de las palabras de Jesucristo pregonando en esos sitios, ¿no? Él también decía, ayuden a los pobres, apoyen a los débiles y no hagan mal a nadie y no codicien aquello que no tienen. Esto está plasmado en este escrito, ¿no? En este libro de la investigación de Andreas Faber-Kaiser. Y pues también nos habla de que estuvo también en Persia, a su vez pues estuvo debatiendo con un gran sacerdote del zoroastrismo, donde Jesús le dijo, así como un bebé descubre la oscuridad, el pecho de su madre, descubre en la oscuridad del pecho de su madre, de la misma manera su pueblo conducido al error por su doctrina falsa y por sus rituales religiosos, ha reconocido a su Padre en el Padre de quien soy yo, el anunciador. Todas estas doctrinas pues Jesús las iba pregonando. Él ya iba hablando de un Dios universal, de su Padre y de la forma de llegar a Él, ¿no? Con enseñanzas de solidaridad, de altruismo, de sanación de enfermos, de todos esos actos benevolentes que Jesucristo quería dar, que ese mensaje que era la forma de llegar al Padre, ¿no? Que la forma de llegar a Dios. En resumen, pues Jesucristo fue dando grandes mensajes de altruismo, de solidaridad, de entrega hacia los demás y de servicio a los demás. Y pues a su vez en todos los lugares donde llegaba, pues dejaba plasmando sus enseñanzas, las dejaba también pues instruyendo a todo el que quería escucharlo. Y bueno, como es de costumbre, ahora escucharemos unos pequeños relatos de personas que se han entrevistado con nosotros acerca de sus experiencias sobrenaturales. Veamos qué tienen que decirnos. Ok. Bueno, la experiencia que me sucedió a mí se las podría contar nuevamente. Fue cuando yo me disponía, estaba pues en mi hora de sueño, ¿no? Durmiendo en la noche, y en ese momento pues un pequeño ruido me despertó. Yo me levanté de la cama, me fui al baño, tomé un vaso de agua, volví a la cama. Cuando regresé a la cama, pues el cuarto, la habitación donde yo vivía, donde yo dormía,
pues tenía un ventanal grande que daba a una terraza. En esa terraza se encontraba el ventanal abierto, como más o menos un cuarto de ventana abierto, de donde estaba saliendo o emitiéndose un resplandor verdoso, una luz fluorescente desde la parte exterior. Al suceder eso, pues yo quise mirar por la ventana a ver de qué se trataba. Cuando quise mirar, pues ya estaba paralizado en la cama. Ya no podía mover las extremidades, simplemente los ojos. Y con la visión periférica, pues pude ver que ingresaron por esa ventana 3 pequeños seres de no más de 1,20 m de altura. Estos seres pues se dirigieron hacia donde yo estaba, hacia la cama, y uno de ellos pues tomó una manguera, como una especie de manguera cordionada blanca, como las que usualmente tienen las aspiradoras o usualmente son acordionadas, y pues me la colocó en el plexo solar con una especie de ventosa. Y pues esa operación fue la que realizaron ellos y luego se procedieron a retirar. Eran 3. Lo que has sufrido vos, o sea, lo que estaba escuchando de lo que vos habías sufrido, esos ataques, muchas veces ocurre en personas de que están despertando y no quieren que despiertes, no quieren que veas con tu tercer ojo, por así decirlo. Entonces buscan atacarte permanentemente, para lo cual, bueno, hay una protección que vos ya sabrás si venís investigando el fenómeno ovni, cuál es. Pues hay muchos peligros, es una suerte de intimidación de parte de estas entidades, pues ya sea entidades extraterrestres que están dominando ahora mismo el planeta, ¿no? Se pelean por el control del planeta, es algo que... Y del inframundo, como vos dijiste. Los seres oscuros les llamamos nosotros. ¿Por qué? Porque no quieren que brilles. Pero acá yo creo de que tenemos que confiar en algo que viene sucediendo, y yo tengo mucha esperanza de que suceda. Es la unión de todas las religiones. Se está viendo una unión de todas las religiones, del catolicismo con los musulmanes, con el budismo, y todos apuntan a lo mismo, ¿no? Al crecimiento espiritual. Salir de lo mundano y al crecimiento espiritual. Formas de seres extraterrestres, y sí, vamos a encontrar un montón en diferentes lados, o sea, porque ya vienen de antaños. En las pirámides egipcias están hasta los jeroglíficos de cómo iba a ser el Wi-Fi. Entonces ya es como que nunca dieron la interpretación bien de los estudios de las pirámides. Decían, se están estudiando, pero nunca daban a conocer el resultado de las investigaciones. Así que bueno, hay que agradecer por lo menos de que hay seres de que saben que el universo es un equilibrio, y que todo tiene que estar en equilibrio, y que hoy el planeta, gracias a Dios, está logrando ese equilibrio. Desde el 2012 que están naciendo los niños índigo cristal, que son personas que vienen a enseñarnos con otro punto de vista de cómo vivir y con una densidad mucho más liviana. Por eso muchas veces vos terminás el día con dolores de rodilla, con dolores de cansancio en las piernas, porque te resulta muy denso el planeta. Entonces la densidad se tiene que ir disminuyendo. Bueno, lo que vos sufrís, yo lo sufro de los 8 años. Mucha gente en el mundo que tiene ataques psíquicos, o lo podríamos llamar ataques espirituales, o ataques simplemente de seres de cuarta densidad. Hoy aprendí a cómo protegerme, ya hace tiempo, y a vibrar en otra frecuencia. Entonces, bueno, me alegra encontrar a otra persona de que, bueno, esté en conocimiento de todo esto, y que, bueno, sepa que hay solución para todo y que hay luz para todo. Debe que sea y podemos hacerlo. Bueno, saludos a la gente. Dale, un abrazo grande. Muchas bendiciones, y que suba alguna otra persona a contar su experiencia, estaría muy interesante.
Gracias, Miguel. Un abrazo y bueno, hasta la próxima. Bienvenido siempre. Pues ahora vamos a analizar un poco sobre si Jesús, pues algunos tildan o dicen, afirman que Jesús era un extraterrestre. Extraterrestre pues es algo o alguien que se origina, existe o se produce fuera de la Tierra. Todos saben que él mismo afirmó no ser de este mundo. El origen extraterrestre de Cristo, sugerido en pasajes de la Biblia, sería ignorado para no destruir los pilares del cristianismo en el planeta. Por ejemplo, Juan 18:36, donde dice lo siguiente: Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis siervos lucharían para evitar que los judíos me arresten, pero ahora mi reino no es de aquí. En Juan 14 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Esto pues está plasmado también en Juan, ¿no es cierto?, en esta otra parte de la Biblia. A su vez, pues, Don Fernando Pugliese, obispo de la Iglesia Católica Apostólica Brasileña, dijo creer que el origen extraterrestre de Cristo pues era cierto. Este sacerdote, graduado en filosofía en la Universidad Gregoriana de Roma, estudia los mensajes ocultos de la Biblia. Tiene su propia interpretación de las enseñanzas cristianas. Él dice que la estrella de Belén, que guió a los Reyes Magos hasta donde Jesús nació, sería pues una nave espacial, porque se movió inteligentemente acompañando el viaje de los nobles. Por lo tanto, Jesús nació en Belén de Judá, en los días del rey Herodes. He aquí los magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿dónde está el rey recién nacido de los judíos? Porque hemos visto su estrella en el este y hemos venido a adorarle. Los magos eran astrónomos y fueron guiados muy apropiadamente por una estrella. Por eso sabían que esta no era una estrella ordinaria, sino un prodigio anunciando un evento divino. Así entendieron que había nacido el Hijo del Creador, Señor de las estrellas. Aquel hombre no era un dios, sino un maestro ascendido alienígena que se encarnó para asumir un estándar físico más aceptable para los humanos. Después de la supuesta muerte de Jesús, se aparece a sus discípulos, lo cual fue una extraordinaria sorpresa. Lo más interesante es que regresa en forma física, y cuando sale definitivamente asciende a los cielos hasta desaparecer en las nubes. Esto puede haber sido, pues, según la interpretación, que él fue llevado en una especie de vehículo o de vehículo volador, ¿no? Y pues también nos dice en Juan 20:19-31: esa noche los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada cuando Jesús se levantó en medio de ellos saludándolos: la paz sea con vosotros. Tomás, llamado Didimus, uno de los 12 discípulos, no estaba con los discípulos cuando Jesús apareció. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo las marcas de las heridas en sus manos, ni pongo mi dedo donde estaban las heridas, no le creeré. Una semana después sus discípulos estaban allí otra vez, Tomás con ellos, aunque las puertas estaban cerradas. Jesús entró, se sentó en medio de ellos y dijo: la paz sea con vosotros. Jesús le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Alcanza tu mano y ponla a mi lado. Deja de dudar y solo cree. Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío. Entonces pues Jesús le dijo: ¿por qué me viste? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y pues después acá en Hechos 1:9-12 dice: después de decir esto, Jesús fue llevado al cielo antes que ellos. Así que una nube lo cubrió y no pudieron verlo nunca más. Todavía estaban mirando fijamente al cielo mientras Jesús ascendió, cuando 2 hombres vestidos de blanco aparecieron cerca de ellos y dijeron: hombres de Galilea, ¿por qué estáis aquí parados mirando al cielo?
Este Jesús que estaba con ustedes y fue llevado al cielo, volverá de la misma forma que lo vieron ascender. Y pues según estas partes de la Biblia canónica, pues se afirma que Jesucristo podría haber sido un ser extraterrestre según estas pautas, ¿no? Pero únicamente de la parte canónica de la Biblia. Sin embargo, de información ya ufológica, de canalizaciones, de información que ya viene de la parte de investigación ufológica, pues se dice que el alma y la personalidad de Jesús está operando entre los planos internos con el nombre de Sananda. Es el nombre que le dan, ¿no? Es un comandante de naves espaciales. Y pues algunas personas consideran que el nombre de Sananda es el nombre del yo superior de Jesús, y que su papel era el de un Cristo planetario. Y pues dicen que la personalidad pues de Sananda no tiene por qué ser el mismo que la personalidad de Jesús. Sin embargo, sería la misma alma, es lo que dice aquí en esta investigación ufológica. Y pues esta alma de Jesús dice que tendría numerosas personalidades que se expresan en diferentes dimensiones, incluso simultáneamente. Y pues en algunos escritos ufológicos añaden que pues Jesús transcurrió varias vidas antes de encarnar también en la tierra, y que probablemente pues algunas vidas fueron por ejemplo en la estrella Arcturus, que se sabe que de ahí son algunos seres benévolos, ¿no? Los arcturianos. Y también pues parece que él era un miembro altamente desarrollado de una corriente de vida humana, y un mensajero espacial, una creación de la fuente para llevar ayuda directa al planeta. Como lo habíamos dicho en el anterior capítulo, ¿no? En las guerras de Orión, había esta jerarquía de guardianes, vigilantes y pues instructores y maestros en la tierra, ¿no? Entonces podría tratarse también de que Jesús vino en una misión de instructor a la tierra. Y pues también se dice aquí que Jesús tenía la capacidad de aplicar una técnica de invisibilidad para evitar que aquellos que lo querían destruir pues lo consigan. Tenía también, dice, que el poder de anular el karma, y que enseñó que el verdadero enfoque de Dios no viene de afuera, como demuestra su declaración: buscad el reino de los cielos que está dentro. Así él trató de enseñar el concepto de interioridad, que podríamos realizar, que fue uno de los fracasos del hombre. Se refirió que el Padre dentro, o el armario interior, así se refería a cómo nosotros deberíamos buscar a Dios interiormente y no afuera. Y pues es los mensajes que él quería dar, y que según este tratado también de ufología pues dice, ¿no? Pero por último, continuando con los escritos e investigación de la vida de San Isa o de Jesús, pues así como es mencionado en los libros tibetanos y de la India, se analiza también la posibilidad de que Jesús haya sobrevivido al tormento de la cruz, y que una vez curado sus heridas emprendiera un segundo y definitivo viaje, visitando pues y regresando a la India, en este caso a Cachemira, y por razones de historia bíblica a las tierras en donde se había asentado las tribus perdidas de Israel, que según el relato bíblico eran el objetivo final de la venida del Mesías a la tierra. En la misma Biblia encontramos una referencia al hecho de que Jesús fue salvado de la muerte en la cruz. Así leemos la epístola de Pablo a los Hebreos 5:7, con referencia a Jesús, que dice lo siguiente: el que durante su vida mortal con grandes clamones y lágrimas ofreció plegarias y súplicas a aquel que podía salvarlo de la muerte, fue escuchado a causa de su reverencia.
Jesús fue crucificado un viernes y el sábado, que es el Shabbat judío, pues esta circunstancia obligaba a bajar el cuerpo de Jesús antes de la caída de la noche del viernes, ya que el día judío comenzaba con la entrada de la noche. O sea, el Shabbat empezaba en la noche del viernes. Y pues estaba prohibido, según las leyes judías, dejar colgado en la cruz a algún ajusticiado el día sagrado del Shabbat. Entonces esto, en este análisis, pues se dice que posiblemente pues Jesús no permaneció mucho tiempo en esa cruz, ¿no? También analizando pues esta situación, cuando ya María Magdalena y María y Salomé entraron al sepulcro, pues indica que este tenía unas dimensiones muy espaciosas. Por otra parte, existen indicios de que Jesús fue curado de sus heridas por Nicodemo, que le aplicó un ungüento que curaba heridas y facilitaba la circulación libre de la sangre en el cuerpo. Y pues, como vimos, parece que Jesús no estuvo mucho tiempo primeramente en la cruz. En segundo lugar, pues aparentemente fue curado de sus heridas y abandonó el sepulcro. Y pues después de que abandona el sepulcro, pues se pone en marcha para huir de sus enemigos, comenzando así una nueva etapa de su vida humana. La misma Biblia pues nos demostrará cómo la imagen de Jesús vista después de su salida del sepulcro es la imagen de un cuerpo humano físico y no la imagen de un ente divino o espiritual. Es decir, Jesús, para poder salir del sepulcro, tiene que abrir la piedra. No puede ser, si es que hubiese sido pues una forma espiritual, hubiese atravesado los objetos sólidos, pero en este caso pues Jesús sale caminando y abriendo la puerta del sepulcro. También vimos anteriormente que pues se trataba por lo tanto de un cuerpo físico, ¿no?, que necesitaba un espacio para abrirse paso. Y luego de eso ya Jesús citaría a sus discípulos y viajaría hasta Galilea. Incluso comería pan y pescado. O sea, si es que hubiera sido una entidad sobrenatural o espiritual, pues no necesitaría ingerir alimento. Y también mostraría sus heridas de su cuerpo, o sea, continuaba con sus heridas, ¿no? Y después de eso huiría secretamente y emigraría hasta este lugar, como era la práctica de los profetas, y viajaría hacia el este. Entonces pues todo esto que cita en el Evangelio canónico nos da a pensar que Jesús pues en realidad no murió en la cruz y huyó hacia otro sitio, al sitio donde se dice se desarrollarían las nuevas tribus de Israel, y pues a quien se menciona que estuvo en Cachemira después de su deceso, de su aparente deceso, ¿no?, en la cruz, pero el cual no fue así. Y pues bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Hemos analizado un poco de historia de la vida de Jesucristo, un poco de cómo fue que este personaje tan importante en la religión y en la vida de las personas cristianas, pues se desarrolló en muchas doctrinas espirituales y estuvo viviendo en otras zonas, y eso pues esa información no nos la han dado en los libros sagrados que nosotros profesamos. Y bueno, no se olviden también de enviar sus historias al correo electrónico narracion.extra@gmail.com, y pues también pueden enviarlo a redes sociales, a Facebook o a Instagram de Narraciones Extraordinarias. Y pues también no se olviden de escuchar los reprises del podcast, como siempre van a estar en Spotify, YouTube y iVoox. Gracias una vez más a todos por habernos acompañado esta noche, y hasta una próxima ocasión.